Saludos, amada Iglesia. Agradecido al Señor por tener esta nueva oportunidad de seguir creciendo en el estudio de su palabra, en Él y para Él. Como usted bien sabe, la primera carta de Pablo a los tesalonicenses nos convoca como congregación. Y a través del comienzo del capítulo 3, que será la sección que vamos a estudiar en esta jornada, Dios sin duda quiere enseñarnos mucho en cuanto a lo que significa este corazón que debe ir volcándose día a día, cada vez más y mejor hacia lo que es su perfecta voluntad. He sido tremendamente sorprendido por el Señor al sumergirme en el estudio de esta epístola y notar cómo hay una cantidad de lecciones impresionantes en cuanto a lo que debe ser y cómo se debe llevar adelante el ministerio pastoral. Diría que sin duda ha sido una oportunidad más para comprobar la paradoja del cristianismo. Mientras más deseas bendecir, terminas siendo enormemente bendecido. Y he tratado de hacer lo mejor de mí para poder bendecir tu vida a través del estudio de la Santa Palabra. Pero lo cierto es que día a día, mientras más avanzo en aquello, más se afirma mi corazón en las verdades enseñadas. Eso sin duda es un motivo de gratitud enorme al Señor y obviamente una oportunidad para que a través de aquello nosotros podamos cimentarnos firmemente, todos juntos, en lo que significa la lección que Él sin duda quiere darnos. El texto nos lleva hoy a hablar del corazón del pastor y lo hace por medio del testimonio vivo de Pablo, compartiendo detalles cada vez más profundos de su amor y del cuidado que reflejaba hacia los creyentes en Cristo allá en Tesalónica. Como bien ya has notado, si has compartido conmigo en los sermones anteriores, por medio de una defensa clara de lo que ha sido su testimonio y su ministerio, Pablo ha comunicado verdades esenciales de lo que debe ser el liderazgo cristiano. Al comenzar el capítulo 2, ha recordado a los hermanos allí de su testimonio de integridad mientras estaba con ellos al fundar la iglesia. Al finalizar el capítulo 2 y comenzando el capítulo 3, les está mostrando cómo su compromiso inicial no claudicó con su ausencia, sino que más bien se fortaleció, se solidificó y obviamente avanzó, aumentó en el tiempo. Esto sin duda cumple el propósito de mostrarles a los tesalonicenses cuán involucrado está su corazón con ellos. Pero además nos enseña muchísimo a ustedes y a mí cómo funciona o debe funcionar el corazón de un pastor. Les invito a abrir su Biblia entonces allá en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3. Y voy a leer para ustedes desde el versículo 1 en adelante. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versos 1 en adelante. La palabra del Señor dice así: Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Acompáñenme en oración. Dios y Padre amado, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de meditar en esta porción de tu palabra. Señor, por medio de ella, como hemos ya dicho, vas a hablarnos sobre lo que debe ser, cómo debe funcionar, lo que debe experimentar el corazón de un pastor. A través de aquello, muchísimas lecciones, Señor, de lo que significa la relación entre los creyentes, la oportunidad que tenemos de poder estimar al otro como superior, el gran desafío que tenemos de poder amar correctamente como tú nos has enseñado en la Escritura. Y, Señor, obviamente, de poder apreciar el estándar que tú has establecido para la vida del creyente y que no queremos eludir, sino que más bien queremos vivir en correcta integridad. Señor, ayúdame a poder comunicar correctamente las maravillas de tu ley y ayuda, Señor, a tu pueblo para que todos dispuestos
tengamos un corazón atento, Señor, a lo que nos quieres, Señor, compartir. Gracias por tu bendita verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ya he mencionado, el relato del capítulo 3 continúa la idea que ha, avanzado allá al final del capítulo 2. Con lo que se hace es profundizar la experiencia de lo que ha sido este tiempo de ausencia que Pablo ha llevado, separado de los tesalonicenses. Tanto la continuación de la línea de pensamiento como el conector con el que empieza ya el primer versículo, por lo cual nos muestra la correlación del relato. Pero es evidente que lo que apreciamos aquí nos hace ir incluso mucho más allá a lo que es la intimidad del alma de un buen siervo del Señor. Nos va a permitir a través de esto, el texto bíblico, conocer los sentimientos, las disposiciones, las acciones que se llevan adelante precisamente cuando no se está cara a cara con el siervo. Y esto es profundamente valioso para la vida de la iglesia y para el desarrollo de integridad del ministro. En primer lugar, quiero compartir con usted la preocupación pastoral. Y lo hacemos desprendiendo aquello de la primera frase que aparece descrita en el verso 1 del capítulo 3. El texto señala, por lo cual, no pudiendo soportarlo más. Aunque la frase inicial en sí misma ya es grandísima y dice muchísimo. Cuando realizamos la conexión con el contexto directo, podemos apreciar su sentido completo. Permítame leer para ustedes el versículo 20 del capítulo 2 y luego el comienzo del versículo 1 allá en el capítulo 3. El relato dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo, por lo cual no pudiendo soportarlo más. En efecto, lo que podemos apreciar allá es que Pablo tenía un gran amor, un gran deseo, un gran anhelo por lo que era la realidad de los creyentes allá en Tesalónica. Era tal ese afecto que tenía manifestado hacia ellos que se le hacía tremendamente duro el pensar en la distancia que tenían y el tiempo que aún faltaría para poder reencontrarse con ellos bajo lógicas naturales. Por otro lado, es evidente que luchaba con la angustia de no tener noticias de sus hermanos. La preocupación era latente y anhelaba saber cuánto antes cuál era su verdadera situación. La palabra soportar que utiliza allá al comenzar este versículo en griego puede traducirse como soportar, tolerar o sufrir. De hecho, es muy interesante porque es la misma palabra en griego que utiliza el apóstol cuando describe las características del amor allá en 1 Corintios 13 y menciona que el amor es sufrido, es sufrido. Es obvio que su fuerte deseo por recibir noticias fidedignas acerca de sus amados hijos espirituales iba creciendo cada vez con el paso del tiempo. Si ya nos impresionamos de todo el relato de la manifestación del amor allá en el capítulo 2, esto nos hace ahondar mucho más en lo que significa este compromiso férreo, que es latente y que obviamente es real en el corazón de un buen pastor para con aquellos que son parte del rebaño del Señor Jesucristo. En el capítulo 2, el apóstol Pablo ya ha dicho, en el versículo 17, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo tanto, el relato nos va compartiendo paso a paso cómo fue el apóstol tratando con su preocupación hacia los hermanos, tratando con estos sentimientos fuertísimos hacia ellos. Mis hermanos, es un pecado cuando la preocupación o la ansiedad está enfocada en nosotros mismos. Aquello sin duda alguna es descrito en las Escrituras como falta de confianza en el cuidado y en la soberanía de Dios. De hecho, en algunas ocasiones notas con claridad cómo el texto bíblico está repitiendo allá como en Mateo 6, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. O allá también en Filipenses capítulo 4, no te afanes, no te afanes. Porque claramente aquello señala, es decir, reiteradamente, mi falta de descanso en el Señor y en sus planes perfectos para con mi vida. Sin embargo, no es un pecado cuando te interesas o preocupas por el bienestar de los demás y de la gloria de Dios. Y aprender aquello es muy liberador para el creyente en Jesucristo, porque nos enseña y afirma lo nocivo que es el enfoque personal y lo precioso que es el enfoque en el otro. Permíteme argumentar aquello. En el contexto de la enseñanza de los cristianos como miembros del cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo señaló en 1 Corintios capítulo 12, versículo 25, lo siguiente: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros.
La palabra preocuparse aparece explícita allá en el relato. De hecho, es bien interesante porque si notas esa palabra, te darás cuenta que se traduce como afán, que aparece en un sentido negativo, absolutamente negativo, allá en Mateo capítulo 6, versículo 25. La pregunta entonces es, ¿cuál es la diferencia? Y bueno, la respuesta es el enfoque. Cuando se trata de un enfoque en mí, cuando se trata de pensamientos o sentimientos egoístas, cuando tiene que ver con mi propia vida, eso es incorrecto. Pero cuando se trata de los demás, cuando se trata de aquellos que te rodean, eso es absolutamente virtuoso, virtuoso, virtuoso. Otro ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 28. Y luego de un listado extenso de los oprobios recibidos por la causa de Cristo, el apóstol Pablo menciona lo siguiente: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Otra vez, ves allá la misma palabra que se usa en algunos sentidos negativos, en otros contextos y en otros pasajes, pero aquí describe una actitud correcta. La razón es porque el foco está puesto en el otro, en el otro, en el otro. Mis amados, ha sido Pablo quien ha dicho que no estima preciosa su vida para sí mismo, en Hechos capítulo 20, versículo 24, o que no estima el reconocimiento personal o los logros humanos como ganancia o como cosa a que aferrarse, en Filipenses capítulo 3, versículo 7. De hecho, esa verdad es tan clara en su vida, que si miramos nuevamente primero a los Tesalonicenses capítulo 3 y me acompañas hasta el verso 7, notarás cuál era el estado que él estaba viviendo en aquel momento, cuál era el contexto de oprobio que estaba pasando. Dice el relato allá: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción. Mientras escribe esa epístola, obviamente, él no la está pasando bien en cuanto a lo que significa la adversidad. Obviamente, él está, es decir, afectado por lo que significa el oprobio, pero lo cierto es que no se preocupa de sí mismo, sabe lo que Dios ha prometido y descansa en su voluntad. Por lo tanto, lo que hace es lo mejor que podemos hacer como cristianos: invertir todo nuestro tiempo en pensar en los demás, en el beneficio de los demás, en el crecimiento de los demás, en el desarrollo de los demás, en la vida y en la práctica de los demás. Pablo no puede tolerar más tiempo sin saber de sus hermanos. Por lo tanto, aplica una preocupación correcta, llena de deseos por el bienestar de su familia espiritual. Permítame citar a John MacArthur en su comentario de este texto, y él señala lo siguiente: un hombre con un corazón de pastor fiel y verdadero no se preocupa de su propio éxito o su reputación, tampoco está preocupado por sus problemas propios, más bien se preocupa profundamente por la condición espiritual de su pueblo, por el cual sufre, y se alegra con afecto inagotable. Mis queridos, la preocupación pastoral, el énfasis pastoral, este deseo precioso del pastor para con los suyos, es una marca latente de un corazón que claramente ha sido moldeado por Dios para llevar adelante esa tarea. Pero no es lo único que el texto nos señala. También podemos ver como una siguiente marca el padecimiento pastoral. Continuando con el relato, podemos apreciar allá lo que nos señala, cómo continúa el texto. Versículo 1 del capítulo 3 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Verso 2: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo sabía que hasta ese punto era imposible para él el poder volver a Tesalónica. Ya nos ha señalado en el capítulo 2 que Satanás se ha encargado de estorbarle. Pero es seguro que la animosidad feroz de los judíos y los gentiles contrarios al Evangelio está apuntando principalmente hacia él. Por lo tanto, ir a ese lugar no solamente le iba a ser imposible en términos humanos, sino que además podía ser una gran carga para todos los creyentes de aquella zona que iban a tener que percibir o recibir los ataques odiosos que Pablo estaba expuesto a tener de parte de los enemigos de la cruz. Por lo tanto, es apreciable que la preocupación que Pablo tiene sea canalizada de una manera sabia y la manera correcta en la cual consideran como equipo misionero que deben llevar adelante el desafío de saber de los hermanos allá y poder ayudarles, es enviando a Timoteo, para que él tome conocimiento de la situación allá y pueda llevar adelante lo que es correcto dentro del plan que habían trazado en el Señor.
Bien vale la pena en este asunto contextualizar un poco lo que ha sucedido con Pablo y su equipo, para que así podamos entender, por ejemplo, las referencias que se hacen a lugares específicos, como Atenas, descrito acá en el relato. Las Escrituras nos enseñan que después de fundar la iglesia en Tesalónica, los misioneros, el equipo misionero, Pablo y Silas en aquel momento, tuvieron que salir rápidamente. Recuerde usted allá, es decir, se había levantado una gran revuelta y lo sabio era que dejaran en aquel momento ese lugar. Y lo hacen con dirección a Berea. Hechos capítulo 17, versículo 10 menciona aquello, como también menciona que se encontraron allí con Timoteo en el versículo 14. El texto nos dice que luego de estar proclamando la verdad en aquel lugar en Berea, Pablo fue expulsado por causa de los judíos y se dirigió hacia Atenas, no sin antes manifestar su anhelo precioso de poder reencontrarse nuevamente con Pablo y Silas. De hecho, deja instrucciones claras de que espera encontrarse con ellos en Grecia, tal como dice Hechos capítulo 17, versículo 15. Antes de la llegada de sus compañeros, tenemos el relato allá increíble de Pablo solo, predicando en el Areópago griego y comunicando la verdad del Evangelio allí. Pasado un tiempo, dice la palabra del Señor, que se reunió nuevamente con su equipo en Atenas. Y tal como señala el relato aquí en Tesalónica, ellos aprecian que es necesario, es decir, producto de lo que involucra su corazón con los tesalonicenses y sabiendo la realidad de toda la zona de Macedonia, que algunos de ellos puedan volver a confirmar a los hermanos, a saber del estado en cómo se encuentran los hermanos en diferentes lugares allá de esta zona. Por lo tanto, se resuelve, tal como el texto nos indica, que Timoteo debe ir a Tesalónica, y lo más probable es que Silas fue a Filipos. Algún tiempo después de que estos dos hombres marchan a aquellos lugares, Pablo solo decide ir a Corinto, donde permanece 1 año y medio, según Hechos capítulo 18, versículo 1 y versículo 11 nos señala, y luego de un tiempo se vuelve a encontrar allá con Silas y con Timoteo, quienes les traen noticias de las zonas que visitaron en Macedonia. Obviamente, la alegría de las buenas noticias escuchadas hace que ellos no solamente se gocen, su corazón sea fortalecido, sino que además escriban la carta que tú y yo tenemos acá como primera a los tesalonicenses. Por lo tanto, Pablo, contextualizando todo eso y comprendiendo aquello desde una perspectiva más bien histórica, lo que hace es llevarnos a la escena en Atenas, en donde se ejecuta el plan, en donde se resuelve que, es necesario que alguien vaya a ver qué está pasando con Tesalónica. Y se toma la resolución que tú y yo conocemos. El detalle de cada palabra tiene mucho sentido y nos hace pensar muchísimo en el corazón, en el sufrimiento, en los padecimientos que muchas veces el líder cristiano debe llevar adelante, y los hace o los lleva, los ejecuta en su propia vida sin un conocimiento que sea tan público. Pero aquí Pablo lo deja en evidencia. El relato nuevamente señala, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo. La grandeza de la preocupación de Pablo y su equipo puede medirse por el precio que estaban dispuestos a pagar para aplacarla. Precio implícito en el lenguaje del texto que deja en evidencia los dolores y los padecimientos íntimos de aquel corazón pastoral. La palabra acordamos en el griego se traduce como preferir, parecer bien, decidir, escoger. Y en la práctica eso es lo que hicieron. Ellos con una muy buena disposición, les pareció bien, tuvieron la preferencia, escogieron para bien de sus hermanos, aún reconociendo que aquella nueva separación que iban a tener como equipo no les sería fácil, en ningún sentido les sería fácil. Permítame hacerle pensar nuevamente en el trasfondo. Los misioneros no han podido compartir mucho tiempo juntos. Han estado llenos de tremenda hostilidad y en varias ocasiones han tenido ya que distanciarse anhelando su pronto reencuentro. Reencuentro que se da por fin después de bastante tiempo en Atenas, pero que se ve prontamente interrumpido por el ejercicio del deber. El deber preferir al hermano. El llamado Pablo va a decir luego a los romanos que en cuanto a honra debemos preferirnos los unos a los otros. Y él es el ejemplo vivo a costa de su propia comodidad de poder desprenderse de lo que significa esta realidad amistosa para enfatizar lo mejor de sus hermanos, Pablo debe dejar ir a sus amigos más íntimos, y es natural que esto fue tremendamente difícil para él. Las palabras usadas nos ayudan mucho para poder pensar un poquito en su corazón.
La frase quedarnos solos es bien dura. De hecho, el verbo quedarnos es literalmente dejar atrás o abandonar. De hecho, tiene la fuerza de la acción de ser abandonados o ser dejados huérfanos. Ya vimos algo similar a ello allá en el capítulo 2 al finalizar. Pero para ponerlo en perspectiva, permítanme mencionar, por ejemplo, que ese mismo verbo fue usado en la Septuaginta para referirse a aquella sensación, a aquel sentir que tuvo Jacob al saber que su hijo José había muerto, producto de la noticia que le habían dado sus otros hijos. Con eso tú podrías dimensionar cuánto dolor está significando aquella, palabra. Por otro lado, también aparece literalmente allá en Marcos capítulo 12, versículo 19, haciendo referencia a una mujer que enviuda al ser abandonada por su esposo. Otra vez, cuando miramos eso, nos damos cuenta que el quedarse, esa palabra quedarse, no es cualquier palabra, no tiene cualquier sentido que puede ser sutil, sino que más bien está hablando de algo durísimo, una separación desgarradora. Unidos a la palabra solos. Este verbo sugiere una inmensa desolación experimentada por Pablo cuando sus dos amigos se marchan. Y los tres, finalmente, quedan solos, llevando adelante la tarea del ministerio por amor a los demás y cargando con lo que significa, obviamente, el pesar de la separación, de la nueva separación. Mis hermanos, además de los evidentes retos y dolores de la persecución como tal, los sufrimientos del corazón pastoral involucran las distancias y lo complejo de la soledad. Es obvio que aquellas características no son buscadas, pero son parte de las consecuencias naturales de preferir la gloria de Dios y el servicio a los demás. Pablo, al ver alejarse a Timoteo y a Silas, que también partió quizás un poco después que Timoteo, allá con casi total seguridad a la zona de Filipos, se asumió solo en un ambiente hostil en Atenas, que no solo le provocaba indignación por la idolatría, tal como menciona allá Hechos 17, verso 16, sino por la clara oposición, abierta oposición a él y su mensaje. Ya él la había enfrentado solo, y ahora nuevamente debía volver a estar solo. Aquello iba a continuar. Pero su perspectiva, mis hermanos, era clara. Su convicción era evidente, su sacrificio personal era por amor. No es casualidad que haya mencionado más adelante que con el mayor placer estaba dispuesto a gastarse, porque su vocación tenía que ver con este sufrimiento necesario por el bien del otro, Pablo sabía muy bien que para saber de y para edificar a los hermanos allá en Tesalónica, la marcha de Timoteo era absolutamente necesaria, y a costa de su propia comodidad, pensó en los hermanos. Timoteo, el hombre elegido para llegar hasta Tesalónica, es el hijo espiritual de Pablo, compañero fiel, sin duda, y absolutamente amado. Él es el comisionado, él es el responsable de llegar hasta esa zona. Es obvio que Pablo le reconoce con tremenda estima, refiriéndose a él. Y obviamente hay varias características que se comparten en los manuscritos originales y que describen muy bien la condición de ese hombre. Ya hemos hablado bastante de él en la introducción de la carta, pero permítame detenerme en estos detalles que son tan, grandes cuando hacen referencia, obviamente, de Pablo hacia él, en cuanto a su amor y obviamente también en cuanto a lo que significa el compromiso mutuo y la responsabilidad que éste llevaba adelante. El texto señala allá, Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Lo que tú y yo sabemos cuando miramos el relato nuevo testamentario es que Pablo varias veces, en varias ocasiones, envió a Timoteo, es decir, como representante suyo a las iglesias. Timoteo tuvo un rol impresionante en lo que fue la fundación de la iglesia primitiva, el sostenimiento de esta en sus bases. Pero lo interesante es que cuando miras la cronología te das cuenta que esta es la primera vez que es comisionado por Pablo para tomar su lugar y llegar específicamente a una zona para llevar adelante la tarea o avanzar con la tarea que el apóstol ha iniciado. Obviamente, Timoteo es un muchacho con poca, pero intensa experiencia ministerial y obviamente está dispuesto, a pesar del temor que pudiese sentir o el nerviosismo de lo que significa el estar llevando adelante por primera vez una tarea impresionante, obviamente en medio de gran oposición, pero con un compromiso férreo ante el Señor y una disposición de
actuar con coherencia, siendo fiel reflejo de todo aquello que Pablo describe de él. ¿Y qué es lo que describe? Bueno, cuando miras el relato te das cuenta, en primer lugar, le reconoce como su hermano. Dice, verso 2, enviamos a Timoteo, nuestro hermano. Obviamente con eso, ¿qué está representando? Bueno, algo que es decir, virtuoso, claramente, ¿o no? No está hablando de un compañero de equipo, está hablando de alguien que es parte de la propia familia de la fe. Hay un parentesco espiritual que los une. Eso no solamente nos ayuda a aumentar lo que es nuestra concepción de este sufrimiento que estaba percibiendo ahora Pablo al desprenderse de él por un tiempo, sin saber, francamente, si en la voluntad del Señor se iban a volver a reencontrar, sino que además el peso y el valor que se le da a alguien que es parte de la familia de Dios para llevar adelante la tarea que Dios ha encomendado. Luego señala servidor de Dios y colaborador nuestro en el relato, o como señalan algunas versiones, colaborador de Dios, lo que involucra su dignidad para estar prestando un servicio nada más ni nada menos como un ministro del Altísimo. El llamamiento, mis hermanos, no es un juego, no es algo que tú puedes apreciar simplemente como para pasar el tiempo, sino que se trata de llevar adelante la tarea que Dios mismo ha encomendado. Dios se sirve de colaboradores débiles, pero fieles en la tarea del cumplimiento demandado. Y Timoteo lo demostró, llevando adelante la tarea de la proclamación del Evangelio. Pablo ya ha llamado ese Evangelio de diferentes maneras. De hecho, allá en el capítulo 2, en versículo 2, menciona que el Evangelio es de Dios. De hecho, si me acompañas, por favor, permíteme mostrarlo. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios. Si tú retrocedes aún más al capítulo 1, versículo 5, mira cómo lo describe. Dice allá el texto, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Es decir, allá le describe como nuestro Evangelio. Por lo tanto, tenemos allá en el capítulo 2 la referencia al Evangelio de Dios, porque sabemos que su origen está en Dios. Tenemos en el versículo 5 la referencia a nuestro Evangelio, porque los misioneros eran los portavoces de este Evangelio que era comunicado. Pero acá, en cuanto a la tarea de Timoteo, se describe este Evangelio como el de Cristo. Mira otra vez el verso 2 del capítulo 3. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Y la mención allá es obvia. Es porque Cristo es el tema central del Evangelio. Cristo es el contenido fundamental del Evangelio. La obra redentora y regeneradora es producto de la obra de Cristo. Por lo tanto, sin duda alguna, el papel es completo, total, y el Evangelio es francamente impresionante en cuanto a lo que significa, no solamente su contenido, sino todo lo que está involucrado como efecto de su proclamación. He allí el hombre comisionado para aliviar el corazón del siervo y edificar a los creyentes con la verdad del Evangelio, un hermano amado y fiel colaborador de Dios. Pero a pesar de la alta estima que Pablo sentía hacia él, nunca iba a anteponer su propia necesidad de afecto y compañerismo frente a las necesidades del Evangelio. Aunque se le parte el corazón, se separará de su joven amigo y estará dispuesto a sufrir las consecuencias por amor a los tesalonicenses. Tenemos allá la segunda marca entonces, los padecimientos o el sufrimiento, aquel que no es tan visible pero que existe en el corazón pastoral. En tercer lugar, el propósito pastoral. Mira lo que sigue señalando allá el verso 2 al finalizar y luego los versos 3 y 4. El relato continúa diciendo eso. Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. El corazón de un pastor debe asumir claramente cuáles son sus prioridades, cuáles son aquellos elementos que debe llevar adelante en el ejercicio de su rol. Y Pablo, aunque sabe que personalmente no puede estar allí donde quisiera físicamente, está convencido que Timoteo no va a eludir aquella tarea. Como hemos aprendido, es obvio que uno de los propósitos del viaje de Timoteo será informar a Pablo sobre el estado de sus hermanos amados. Pero en lo que concierne a su estadía en Tesalónica y su rol
allá con los hermanos, el objetivo está bien definido. Él tiene que fortalecerles en su fe. Fortalecerles en su fe. Mira otra vez la frase allá, al finalizar el verso 2, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Los hermanos en Tesalónica, por la gracia de Dios, habían respondido correctamente al mensaje del Evangelio, poniendo su fe en el Señor Jesucristo. Pero no es menos cierto que su conocimiento espiritual no estaba del todo maduro. Varias razones para eso. Obviamente Pablo tuvo que salir abruptamente de aquella zona y no logró llevar adelante la tarea de dar toda la información que probablemente habría sido parte de su anhelo, parte de su propio corazón. Por otro lado, el canon de la Escritura no ha sido terminado. Por lo tanto, hay muchas epístolas, todavía hay algunos libros que no han sido escritos y no tienen toda la información que Dios ha pensado es completa para todos los hijos del Señor. Hasta ese punto tienen todo lo esencial que Dios ha estimado, pero lo cierto es que no han madurado todavía en muchos aspectos importantes. Una razón más es que la verdad que han recibido ha sido claramente aceptada por ellos en tiempos de gran oprobio. Por lo tanto, no ha sido un gran placer para ellos el poder detenerse a meditar en las maravillas de la ley, sino que básicamente han estado allá, tratando de avanzar correctamente con la poca información que hasta ese punto tenían. Por lo tanto, obviamente es absolutamente necesario que ellos puedan ser confirmados y exhortados respecto a lo que significa la verdadera calidad de su fe. La palabra confirmaros que aparece allá en el relato en griego se traduce como fortalecer, afirmar, establecer o fijar. Y su significado práctico en el original alude a colocar un puntal o un refuerzo para poder dar firmeza a algo que está en desarrollo. En este caso, por medio de la asimilación, sin duda, de las verdades divinas, los tesalonicenses tendrían la posibilidad de ir sosteniéndose, afirmándose en lo que significaría ya el crecimiento y el desarrollo de su propia fe. Mis hermanos, la fe firme es el resultado de conocer la revelación de Dios y tener un fundamento sólido, obviamente, en lo que es la sana doctrina. La fe no puede ser fuerte sin el conocimiento y el entendimiento de la verdad. Por lo tanto, en ese sentido, el rol pastoral es absolutamente fundamental. ¿Y cómo se lleva a cabo? Bueno, como Pablo le dijo a Timoteo allá en su primera epístola, predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, con toda paciencia y doctrina, sin claudicar. Es la única palabra viva que debe salir con frecuencia, con insistencia de la boca del pastor. La palabra viva, la palabra de Dios, la palabra santa. No es casualidad que el mismo Pablo le haya señalado a los romanos más adelante, porque deseo veros y comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. La expresión de Pablo allá manifiesta el deseo y la prioridad de comunicar bendiciones, dádivas, es la idea allá, espirituales. Y la forma de hacerlo en medio de ellos, de los romanos, más adelante sería por medio de la predicación, la enseñanza, el consejo, la exhortación. Mis hermanos, si miramos otra vez Tesalonicenses, vamos a apreciar que no solamente Timoteo debía, es decir, afirmarles en su fe por medio de lo que significaba la convicción de la enseñanza bíblica, sino que además debía exhortarles. Y la palabra exhortar allá alude a acudir al lado de, es la idea. En sentido práctico, el propósito es estimular, desafiar, viviendo al lado de la persona para que éste pueda contigo fortalecerse allá en lo que significa el desarrollo práctico. Por lo tanto, si sigues la idea completa, esto es bien interesante, lo que está diciendo en el relato el apóstol Pablo, es que el propósito que Timoteo tenía para visitar a los tesalonicenses era hacer precisamente aquella, base o aquel, lugar que podía sostener lo que significaba su crecimiento y estar junto a ellos, para que pudiesen afirmarse mucho más y firme en lo que significa su convicción para con la verdad. Por lo tanto, tenemos allá el propósito de Timoteo como un contrafuerte, apoyando la fe de los tesalonicenses y ser él mismo, sin duda, el apoyo para aquello. Una razón natural para aquello. ¿Y por qué era tan necesario, obviamente, afirmarles? Es porque están inmersos en momentos difíciles, en momentos de agobio. Ellos estaban siendo afectados por tribulaciones vividas, y los versos 3 y 4 nos dan mucha luz al respecto. Dice el relato, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos.
porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Afirmar en la verdad a los tesalonicenses era vital. De esta manera se podía evitar, sin duda, que ellos, al ser inquietados o turbados, como es la palabra que se utiliza para referirse a inquietarse allá, en medio de las aflicciones, pudiesen desalentarse al punto de claudicar, poner en duda su fe y obviamente bajo la presión de la persecución convencerse que sería una buena idea decaer. En ese sentido, sabemos que puede ser una tentación recurrente para muchos de nosotros frente a tribulaciones, estar batallando con lo que significa la calidad de nuestra fe. Pero lo cierto es que sabemos que aquello no es una buena idea. De hecho, las adversidades, según la Escritura, son oportunidades en el Señor precisamente para fortalecer nuestra fe. Y tal como Pablo les enseña en este escrito a los tesalonicenses, para eso estamos puestos. Pedro señalará ya en su primera epístola que no es algo extraño que experimentemos situaciones difíciles. Lo cierto es que aquello que para muchos podría ser una razón de gran desaliento, cuando lo miras objetivamente a la luz de la palabra, no es otra cosa que una oportunidad para afirmarnos mucho más en la convicción de quién es nuestro Señor y sostenernos mucho más en la esperanza que Él ha prometido, que es incomparable con aquello que tú y yo podríamos experimentar en cuanto a lo oprobio mientras estamos en esta tierra. Pablo está recordándoles a ellos no solamente aquello que era el propósito de Timoteo al haberles visitado, sino también aquello que Pablo mismo les enseñó mientras estuvo con ellos allá al inicio de la iglesia, es que las tribulaciones iban a venir. Note el verso 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Los creyentes debemos saber que lejos de ser la tribulación una causa o una invitación al desaliento, estas deben ser una marca de nuestra verdadera fe, de nuestra verdadera esperanza en el Señor. No es casualidad que Jesús le haya dicho a sus discípulos: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. No es casualidad que el propio Pablo le haya dicho luego a Timoteo, en su segunda carta para él, en el capítulo 3, versículo 12, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Fortalecer en la fe era francamente la finalidad básica del viaje de Timoteo. Y por cierto, la esencia misma del ministerio pastoral, comunicando con fidelidad las santas palabras de nuestro Dios. Un propósito que no se debe reemplazar, que no se debe transar, que no se debe descuidar, que en ningún sentido se debe eludir. Mis amados hermanos, al comenzar esta porción, que obviamente debe ser ampliada la próxima semana con más información, con el resto del relato que se describe allá en el capítulo 3, tú y yo hemos apreciado algo de lo que es el corazón pastoral. El ejemplo de Pablo, obviamente, la actitud del propio Timoteo y la responsabilidad que nos convoca a tratar de ser diligentes en el estudio de la verdad, nos señalan que sin duda alguna aquella persona que lleva adelante el ejercicio del ministerio debe estar dispuesto a llevar una preocupación correcta para quienes han sido puestos como responsabilidad de parte de Dios bajo sus hombros. Obviamente, una preocupación que no se enfoca en el egoísmo personal del líder, sino que en particular está apuntando al beneficio del otro, al bienestar del otro. En segundo lugar, hemos apreciado que hay padecimientos naturales que el líder va a experimentar. Obviamente, el llevar la representación de lo que significa un cuerpo local implica, sin duda alguna, el asumir ciertos costos naturales que deben ser experimentados por aquel que lleva adelante aquella tarea. Pero lo cierto es que también habrán oprobios, aflicciones, sufrimientos que serán más bien internas, que no serán en muchos sentidos reconocidas por el resto de la grey, pero que debes estar dispuesto a saber que si el Señor te ha llamado, estarán, sucederán y dolerán. En tercer lugar, hemos aprendido que el corazón del pastor debe estar dispuesto a no eludir el propósito principal de su ministerio. Tal como Pedro ha señalado allá en su primera epístola, apacentar la grey, alimentar el rebaño de Dios. Y lo hace por medio de la palabra viva, la palabra de Dios, la palabra santa. Es esta la que permite que los corazones sean fortalecidos,
que la vida sea edificada y que por medio de la fuerza otorgada tenga el privilegio cada creyente de poder soportar todo aquello que Dios le permita en su perfecta voluntad. Mis amados hermanos, damos gracias al Señor por el tremendo privilegio de notar que aún estas marcas que son descriptivas del corazón pastoral deben tener implicaciones directas en lo que significa nuestra propia conducta hacia el Señor. No estimarnos a nosotros y no estimar a los demás como superiores. Tratarnos con un trato deferente y correcto. El estar velando por lo que significa el negarnos a nosotros mismos por el beneficio del otro y aún sufrir si es necesario por causa de mi hermano. Y también, sin duda alguna, el estar velando por lo que significa el ayudar y sostener a los débiles para que estos puedan fortalecerse en la propia verdad, como implicaciones directas de lo que debe ser. Sin duda también el reflejo correcto de un creyente que honra al Señor, que vive para Él y que obviamente dignifica la salvación recibida. Vamos a orar. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de meditar nuevamente tu santa palabra. Estamos agradecidos por ella, Señor. Animados, sin duda, a poder seguir avanzando en lo que quieres enseñarnos como congregación. Y Dios también muy, pero muy, Señor, humillados al notar como tú, en tu grandeza, te has, Señor, dispuesto a darnos, Padre, es decir, tanta maravilla, Señor, tanta verdad, siendo nosotros tan indignos de recibirla. Señor, gracias por permitirnos el poder estimar tu verdad, Señor, y el también saber que no hay nada mejor que podemos hacer que adosarnos correctamente a ella. Te pido, Señor, que ayudes a cada uno de mis hermanos, sea cual sea la situación que esté experimentando o viviendo, confiando enormemente, Señor, en que tú sabes tener cuidado de los tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.